Saludos, licenciado Jairo Paulino, una entrega más de Migramax. Y nada, estamos por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a enseñarles cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, ya que estamos en víspera de elecciones presidenciales. Entonces vamos a explicar en qué consiste este sistema, el cual es por medio de colegio electoral, no de voto directo. O sea, en Estados Unidos no es el pueblo directamente que elige al presidente, sino el colegio electoral, los delegados, los electores, vamos a decir así, del colegio electoral. Por eso usted puede ver, y lo hemos visto, nuestra generación lo ha visto dos veces. Primero en el año 2000, cuando ganó George Bush contra Al Gore. Al Gore fue el candidato más popular e incluso sacó 500,000 de votos por encima de George Bush y al final ganó George Bush. Y lo mismo volvimos a vivirlo en el 2016, cuando todo el mundo le daba ganadora a Hillary Clinton. Hillary Clinton era la preferida en las encuestas, en los debates, en todo. Fue la más votada, incluso sacó 3 millones de votos por encima de Donald Trump. No 50,000, no 500,000, no 10,000, no. 3 millones de votos y aún así no fue electa presidenta. ¿Por qué se da esto? Porque allá funciona lo que es conocido como el sistema de colegio electoral y es lo que vamos a explicar aquí, así que no se pierda este video hasta el final, pero antes suscríbase y active la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Somos el único canal que verdaderamente educa, que verdaderamente enseña. Entonces nada, vamos con el intro y regresamos en breve. Bien, como les decía, ¿qué es el colegio electoral y por qué permite llegar a la Casa Blanca a un candidato sin ganar la mayoría de votos? ¿En qué consiste esto? En Estados Unidos, un candidato a la presidencia puede llegar a la Casa Blanca sin haber tenido que ganar el mayor número de votos del electorado. ¿Por qué? Por el sistema del colegio electoral. O sea, el voto popular no decide el resultado final de las elecciones. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y los candidatos que saben esto se enfocan en ganar más en los estados que tengan más electores. Vamos a ver por qué es esto, en qué consiste esto. Bien, entonces, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos puede que el ganador no sea el candidato que más voto del público tenga. Y es que el presidente del país no es elegido directamente por los votantes, sino por un organismo conocido como el colegio electoral. Aquí yo les voy a contar en qué consiste esto. Entonces, ¿qué votan en concreto los estadounidenses? Cuando los estadounidenses acuden a las urnas en elecciones presidenciales, a pesar de que en la boleta aparecen los nombres de los candidatos por cada partido, en esta ocasión serían Donald Trump y Joe Biden, en realidad están votando por un grupo de funcionarios que forman el conocido colegio electoral. La palabra colegio simplemente se refiere a un grupo de personas con una tarea en común. Estos individuos son los electores y su trabajo es elegir al presidente y vicepresidente o vicepresidenta de los Estados Unidos de América. El colegio electoral se reúne cada 4 años, unas semanas después del día de las elecciones, para llevar a cabo su cometido. ¿Cómo funciona el colegio electoral? El número de electores de cada estado es mayoritariamente proporcional al tamaño de su población. Por ejemplo, o sea, el colegio electoral se compone de 538 electores en total. Y de estos 538, el ganador, o sea, el candidato debe de sacar 270 votos mínimos para poder ganar la presidencia.
Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que vivan en un estado, tiene mayor electores. Por ejemplo, California tiene el mayor número de electores, que son 55, pero es porque es el estado más poblado de los Estados Unidos. Por ejemplo, poniéndole un ejemplo, vamos a suponer en República Dominicana, que es el país que yo represento, o sea, para poner un ejemplo que lo entiendan mejor, y el país que yo represento y del cual transmito, vamos a suponer si en República Dominicana fuera así por colegio electoral, vamos a suponer que fuera como los diputados, que en República Dominicana hay 178 diputados y se elige un diputado por cada 50.000 personas. Entonces, si el presidente lo eligieran los diputados, en Santo Domingo actualmente hay 18 diputados, porque ese es la provincia que tiene mayor número de personas, de habitantes. Entonces, no sé si me entienden, es por la cantidad de personas tiene un elector o un diputado que los representa. En Estados Unidos son electores. Yo, para hacer una comparación para que ustedes puedan entender un poco. Entonces vamos a seguir. O sea, mientras que en California se tiene 55 electores porque es el estado más poblado, mientras que una serie de estados poco poblados como Wyoming, Alaska y Dakota del Norte y Washington DC tienen un mínimo de 3 electores porque tienen pocos habitantes. Los 6 estados con más delegados son California, que tiene 55, Texas, que tiene 38, Nueva York, que tiene 29, Florida tiene 29, Illinois 20 y Pensilvania 20. Entonces, cuando los candidatos saben esto, se enfocan más en trabajar estos estados que tienen muchos electores. Por ejemplo, no es lo mismo que te elija, vamos a suponer que tú ganes en Nueva York y Wyoming, que tiene 3 electores. Vamos a suponer que tú ganas en Nueva York, tiene 29, y Wyoming 3 más serían 32. Mientras que si tú ganas en California, que tiene 55, ya tú ganaste. O sea, para que tengan una idea. Entonces, cada elector representa un voto electoral y el candidato necesita ganar un máximo, una mayoría de 270 votos o más para ganar las elecciones. Entonces, en general, los estados dan todos sus votos electorales al candidato que haya ganado los votos del público en ese territorio. Pero muchas veces se da el caso que los electores no votan por el candidato del cual ganó en ese territorio. Más adelante voy a dar una pequeña explicación de esto. Esto se le llama el voto desleal. Le tienen ese nombre y se ha dado el caso. Por ejemplo, en el 2016 recuerdo que hubieron 6 votos en contra de Hillary Clinton que fueron llamados desleal. Bien, entonces, por ejemplo, si un candidato del Partido Republicano gana el 50 más 1 del voto popular en Texas, se le proporcionarían todos los votos electorales de ese estado, que son 38, pero muchas veces se da la situación que les acabo de explicar. Solo hay 2 estados, que son Maine y Nebraska, que dividen sus votos electorales en función de la proporción de votos que cada candidato obtenga. Esto hace que algunos estados sean muy importantes para los candidatos, ya que los más poblados tienen mayor cantidad de votos electorales. Además, esto hace que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos centren sus esfuerzos en los llamados estados péndulo, que son estos estados que tienen más electores, que pueden caer de uno u otro lado de la balanza en lugar de tratar de ganar el mayor número de votantes por todo el país, que fue el error que cometió Hillary Clinton en el 2016, y Donald Trump vio esa debilidad, la aprovechó y le dio ahí y ganó la presidencia. Cada estado que ganen les acercará al objetivo de los 270 votos electorales que necesitan. ¿Puede un candidato ganar el voto popular y no conseguir la presidencia? Sí, claro, y es posible, y como dije al principio, lo hemos visto 2 veces, al menos nuestra generación lo ha visto ya 2 veces. Es posible que un determinado candidato sea el más popular entre los votantes a nivel nacional, pero no consiga suficientes estados como para llegar a los 270 votos electorales. De hecho, 2 de las últimas 5 elecciones fueron ganadas por candidatos que tenían menos votos del público que sus rivales. Los que le dije primero,
George Bush en el año 2000 y Hillary Clinton en el 2016. Bien, ¿por qué se eligió este sistema? El sistema del colegio electoral, cómo se eligió y por qué, cuándo nace. Vamos a hablar ahora un poco de historia. Cuando la Constitución estadounidense estaba siendo elaborada en el 1787, una votación popular a nivel nacional para elegir a un presidente era prácticamente imposible por el tamaño del país y la dificultad de las comunicaciones en esa época. Al mismo tiempo, había poco entusiasmo para permitir que un presidente fuera elegido por legisladores en la capital de Washington. Es por ello que los artífices de la Constitución crearon un colegio electoral con cada estado eligiendo a sus electores. Los estados más pequeños apoyaron el sistema ya que les proporcionaba mayor voz que en una votación popular a nivel nacional. El colegio electoral también fue visto con buenos ojos por los estados del sur, donde los esclavos formaban una gran parte de la población, pese a que estos no podían votar si eran contabilizados en el censo, como 3/5 partes de una persona. Dado que el número de votos electorales era determinado por el tamaño de la población de un estado, los territorios del sur tenían mayor influencia en la elección de un presidente que la que el voto popular directo les hubiera otorgado. Tienen los electores que votar por el candidato que ganó. En algunos estados los electores pueden votar por el candidato que prefieran, sin tener en cuenta a quién apoyaron los votantes en ese territorio. O sea, lo que le estaba explicando. No obligatoria, no porque un candidato haya ganado en un estado, no por eso los electores van a votar por ese candidato. Muchas veces los electores pueden votar por el candidato contrario, aunque a esto se le llama desleal, pero es permitido. Es permitido y se da. Y por eso muchas veces ustedes ven que hay candidatos que son los más votados, pero no ganan, porque esto también contribuye a que no ganen. Igual que lo mismo que les mencionaba, que muchas veces los candidatos se enfocan en ganar el voto popular, pero no en ganar los electores, los estados que tienen mayores electores, y esto es un error, el cual cometió Hillary Clinton. Bien, pero en la práctica los electores casi siempre votan por el candidato que gana la mayoría de votos en sus estados. Si un elector vota contra la opción escogida por el estado, se le identifica como desleal. O sea, si un elector vota en contra del candidato que fue elegido, se le clasifica como desleal. En el 2016, 7 votos del colegio electoral fueron clasificados de esta manera, pero ningún resultado ha sufrido cambios determinantes por electores desleales, según dice aquí, pero eso hace mucha diferencia, claro, y eso fue de las cosas que desfavoreció a Hillary Clinton en el 2016. La Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja del Congreso estadounidense, entonces votaría para elegir a un presidente. O sea, ¿qué ocurre si ningún candidato consigue la mayoría? La Cámara Baja de Representantes, la Cámara, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja del Congreso, entonces votaría para elegir un presidente. Esto solo ha ocurrido una vez en el 1824, cuando 4 candidatos se dividieron el voto electoral, lo que propició que ninguno consiguiera la mayoría necesaria. Ahora, en el sistema actual, donde solamente hay dos partidos políticos, que son los demócratas y los republicanos, es poco probable que ocurra esta situación. O sea, solamente se dio una sola vez, que fue en el 1824. De ahí para acá no ha vuelto a ocurrir más en la historia. Bien, este es el sistema electoral de los Estados Unidos. Así es que funciona, es por colegio electoral, no por voto directo. Por eso se puede ver, vuelvo y repito, se puede ver que muchas veces un candidato sea el más popular, el más votado, pero no gane la presidencia, porque no se percató de ganar aquellos estados donde hay muchos
electores, donde hay más electores. Por ejemplo, California, que tiene 55 electores. Florida, que tiene 20, 29, Nueva York también, Texas, que tiene 38, etcétera. Entonces, Donald Trump estudió esto en el 2016 y vio esa debilidad en Hillary Clinton, que ella se estaba enfocando más en la popularidad, en ser popular, entre el voto directo y no entre esos estados que tienen mayor cantidad de electores, y se le fue por ahí y ya vemos lo que ocurrió. Lo demás es historia. Nada, espero que hayan aprendido. Yo soy el licenciado Jairo Paulino. Suscríbanse, activen la campanita, síganos en las redes sociales como @migramax. Suscríbanse y hasta la próxima. Bye.